que podamos inclinar el rostro, ¿verdad? Y oremos. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos pueda ministrar esta mañana, que tu palabra pueda ser, Señor, cortante como una espada de dos filos y pueda penetrar nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón y hagamos los cambios que necesitamos hacer o nos hables donde necesitamos trabajar en nuestra vida y que a lo largo de este día tu Espíritu Santo nos siga ministrando para que podamos seguir escuchando tu voz y podamos tomar acción, Señor. Gracias por lo que nos das. Úsame, Señor, con el poder de lo alto, porque te lo pido y ruego en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Creo que la historia de José, muchos de nosotros ya no la conocemos, pero es la historia que vamos a estudiar este día. José, un soñador frustrado. Y si yo pudiera ir con cada uno de ustedes, a Yoli, Angélica, Lulu, Samuel, Elizabeth, o a Lupita Esparza, Lupita Wilton, Tránsito, cada uno de ustedes me dijeran esos sueños que tienen. Pero más aún si vamos mucho más atrás con el tiempo y vamos a la niñez y vemos a un niño, una niña, a Yoli niña, Angélica niña, Lulu niña, Samuel niña, Lupita, Elizabeth, la otra Lupita, el hermano Tránsito, ¿qué me dijeran? ¿Qué soñaban esos niños cuando eran? Si quieren ponerlo en el chat, pónganlo y si no, acuérdense de su niñez. ¿Qué soñaban que serían cuando fueran altos? ¿Qué cosas decían? O voy a ir aquí, voy allá, voy a estudiar esta carrera, o no sé, voy a un sueño, una casa, yo qué sé, un sueño que tengan por ahí. ¿Lo cumplieron o no lo cumplieron? En mi experiencia, pues yo tenía muchos sueños, así es de que, bienvenida Polita, así es de que quiero que vayan a esa escena, a esa época donde éramos unos niños y tenemos todos esos sueños que ahora eh, miramos hacia atrás y decimos, ¿los hicimos o no los hicimos? Bueno, pues José era así, ¿no? José tuvo dos grandes sueños y se les dieron a una edad muy chica, ¿recuerdan? Entonces vamos a ir a la palabra de Dios en Génesis 37:12. Ahora vamos a estudiar bastante para sentar algunas cosas y al 3. Y vamos a ver muchos aspectos que quizás ya lo han hecho, pero esta mañana los queremos recordar para tenerlos ahí presentes, ¿no? Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. Vaya cosa, ¿no? Es bien clara aquí. ¿Qué dice? Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, la famosa túnica que todos conocemos, ¿verdad? Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que ellos. Estamos asentando algunas cosas, ¿no? Decía bien claro, lo odiaban. ¿Por qué? Sabían por qué, porque lo amaban más que ellos. Miramos dos cosas bien importantes, ¿no? Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José, ni una sola. Una noche tuvo un sueño y cuando se le contó a sus hermanos, se lo contó a sus hermanos, lo odiaron aún más, ¿verdad? Ahora, pues vemos los dos sentimientos que había del padre hacia el hijo y de los hermanos hacia el hijo también, ¿no? Al hermano. Les dijo, resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano, de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, así que crees que serás nuestro rey, ¿no es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? ¿Por qué? Porque José era prácticamente un niño, pero los hermanos lo confrontan y le dicen, ¿no? ¿Acaso? O sea, ¿quién te crees tú, no? Eh, Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños
y a la forma en que los contaba. So, tenían cierta excusa, ¿no? Yo no sé que si tú vivises esto en tu hogar o no, pero no era un hermano, eran todos los hermanos, ¿verdad? Y también pues José no colaboraba, ¿no? ¿Qué dice? Que era la forma también, no solamente el sueño, sino la forma como lo contaba. Capaz hasta se mofaba. Ahorita vamos a ver qué dice la hermana Guay, porque es bien importante llegar a algo en esto. Al mismo tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Ahí va, ¿verdad? Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre también, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. O sea que algo estaba haciendo bastante mal, José, ¿verdad? No solo en el sueño, al contar el sueño. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Hermanos, lo que José estaba diciendo, ¿era una verdad o era una mentira? No me contesten, ¿verdad? Era una verdad que él había mirado en el sueño, pero era un gran sueño, no era cualquier sueño, ¿verdad? Pero el sueño estaba bastante difícil de creerlo, porque hasta con nosotros como padre, ¿cómo nos vamos a inclinar hacia ti? Era muy difícil, pero ese sueño venía de Dios realmente. Aquí era la forma como José la decía. ¿Qué clase de sueño es eso? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a prostarnos ante ti, delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. ¿Recuerdan esa escena? Nos vamos a pasar hasta la parte del 15. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas? Le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentados sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí pero les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán, allí los encontró. Llegó José, ¿verdad? Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaban, tramaron un plan para matarlo. Lo vieron de lejos y empezaron a tramar, como todo, ¿no? Todo empieza en nuestra mente. Todo lo que vamos a hacer empieza en nuestra mente antes de tomar la acción. Y aquí no solamente eran uno, eran todos los hermanos, excepto uno que vamos para allá, un hermano. Aquí viene el soñador, le dijeron. Vamos, matémoslo y tirámoslo en una de esas cisternas. Podamos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. ¿Qué querían matar? Al soñador y su sueño, ¿verdad? Entonces Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. Rubén quería liberar al hermano, a José. De ahí vamos al 23. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta, después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro, estaba vacía. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. O sea que no solamente se querían deshacer, pero se querían deshacer por él por completo. Voy a dejar aquí esta parte de la palabra, que dice que lo iban a echar a la cisterna, pero venía la caravana y que y lo vendieron. Conocemos esa historia. Después viene Rubén y ya no estaba el hermano, ¿verdad? No lo pudo salvar. Había uno de entre todos los hermanos. Bueno, hermanos, lo vendieron por 20 piezas. ¿Saben que ese era un valor menos que el valor de un esclavo? Era menos. Y José tenía 17 años. Estaba empezando su juventud. El hombre tenía, ¿me explico?
Debía haber sido vendido por más. Sin embargo, José fue vendido por 20 piezas, cuando el valor de un esclavo eran 30. Esto nos quiere decir que los hermanos de plano era, nos queremos deshacer de él. Vemos lo que pasaba con el padre, vemos lo que pasaba con José, vemos lo que pasaba con los hermanos. Y vemos que Dios tenía un sueño para José. A pesar de cómo era José, a pesar cómo contaba el sueño, que eso hacía que los hermanos lo odiaran, el sueño de José era real, porque Dios se lo había dado. Vamos a ver algunos por qué el sueño de José no se había cumplido. Y veremos algunas cosas tal vez por qué nosotros tampoco hemos tenido ese sueño. Y el llamado para esta mañana será justamente eso, los sueños que aún no hemos alcanzado. Pasaron 20 años para que José viera el sueño cumplido, hermanos, y no el sueño de José, de quién era ese sueño. Era el sueño de Dios para José. José aún no estaba preparado. Cuando cada uno de nosotros éramos niños, que teníamos esos sueños, saben que muchas veces nos decían, estás loco, estás loca, ¿cómo? ¿Recuerdan? La mayor parte cuando tenemos un sueño de las que personas que nos hacen perder eso, son las personas que están a nuestro alrededor. Porque cuando los contamos, puede que las personas tengan envidia o puede que esa persona se goce con los sueños que nosotros tenemos, pero la mayor parte tienen una envidia, ¿no? ¿Y qué pasó en la forma como José proyectó los sueños? Y no solo los sueños que eran el sueño que había tenido, era el sueño que Dios le había dado a él. Yo no sé qué permitió que tus sueños no los tuvieras, no los cumplieras. Hay muchas circunstancias por las cuales ese sueño tú no lo has cumplido, pero no importa si tienes 60, 70, 80 años, los años que tengan. Si esos sueños han sido dados, aún puedes cumplirlos. Dios es un Dios perfecto. Así es de que muchas veces las personas que están a tu alrededor son las personas que matan esos sueños. Vemos cómo José no fue valorado por los hermanos y fue mucho menos el precio que dieron. Muchas veces nosotros tampoco somos valorados alrededor de la gente que vivimos, aún con la gente que vivimos. José, a sus 17 años, tenía un gran sueño. Y los sueños de Dios, absolutamente nadie los puede parar. Los tiempos y los procesos de Dios son perfectos. Dios había dado un sueño a José. Vamos de aquí, vamos a entender mucho más con lo que dice la hermana White. Escuchemos esto, ¿ok? Mientras tanto, José y sus hermanos iban en camino a Egipto. Cuando la caravana marchaba hacia el sur, las fronteras de Canaán, el joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban José y sus amos, ¿ok? Los nuevos amos, no los hermanos, perdón, los olvida todavía, ¿ok? Y sus amos, dice que desde lejos pudo divisar las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. Dice que lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. Nuevamente recordó la escena de Dotán. Vio a sus airados hermanos y sintió sus miradas furiosas dirigirse hacia él.
las punzantes e injuriosas palabras con que habían contestado sus súplicas angustiosas, resonaban, que dice, aún en sus oídos. Él miró la tienda del padre, estaba imaginando todo eso, la escena con los hermanos, y que dice que es su corazón, ¿verdad? Con el corazón palpitante, pensaba en que le reservaría, que le reservar, es que no canso, reservaría el porvenir. Qué cambio de condición de hijo tiernamente querido había pasado a ser un esclavo menospreciado y desamparado, solo y sin amigos. José, de 17 años, pasó de ser el niño mimado a ser la persona más sola que se sentía en ese momento, y de lejos se estaba despidiendo de su padre y recordando lo que había pasado con los hermanos. ¿Cuál sería su suerte en la extraña tierra donde iba? Durante algún tiempo, escuchen esto, José se entregó al temor y al dolor sin poder dominarse. ¿A qué se entregó? Al terror y al dolor, sin poder dominarse. Esto lo podríamos decir como angustia, desesperación, depresión. Ya llegar a la palabra terror en un punto, hermanos, esa angustia, el terror que pasará. No sé si ustedes las han experimentado en alguna circunstancia, en algún momento, que se sintieron abandonados. Aquí José no tenía ni padre, madre, menos hermanos. Y se estaba despidiendo y estaba recordando e iba a un lugar solo, desamparado y sin la protección del padre que lo había tenido toda la vida. ¿Cuántas veces tú te has sentido así? Es normal. Es normal que nos podamos sentir así en algún momento. Pero aquí viene la gran lección. Pero en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. Aprendió, escuchemos bien porque esto es bien importante, aprendió en unas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Muchas veces creemos que los procesos de Dios son bien largos. El proceso en esta parte a la donde vamos a llegar con José fue muy rápido. Dice que aprendió en unas horas lo que le hubiera tocado aprender años. Y saben que nuestro dolor muchas veces vamos muy rápido en nuestro crecimiento. El dolor transforma. Bueno, lo que le hubiera costado, ¿qué dice? En algunos años, por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le habría hecho daño por su qué parcialidad y complacencia. El cariño del padre dice que le había hecho daño. Aquella preferencia poco juiciosa había endurecido a sus hermanos y lo había inducido a llevar a cabo cruel acto que lo alejaba ahora de su hogar. Aquí vemos la causa, ¿verdad? ¿Por qué? Sus efectos se manifestaron también en su propio carácter. Escuchamos lo que acabamos de leer. ¿De dónde venía todo? Se manifestó el cariño del padre mal enfocado, aún en el carácter de este joven de José. En él se habían fomentado defectos que ahora debía corregir. El sueño de Dios estaba perfecto. El padre había contribuido al mal carácter que tenía, la mala visión que tenía de estos sueños, José. Y lógicamente los hermanos con el actor, pero dice que aquí que debería corregir su
defecto, dice, estaba comenzando a confiar en él mismo y a ser exigente. Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que seguían ante él en la amarga y desesperada vida de extranjero y de esclavo. Entonces, sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. Empezó la transformación de José en ese proceso que él iba con sus amos. En su niñez se le había enseñado a amarle y a temerle. Sí, el padre se había equivocado en un aspecto, pero en el aspecto que no se había equivocado era demostrarle al Dios verdadero, a José, que es el que hace las transformaciones. Entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarle y a temerle. A menudo en la tienda de su padre había escuchado las historias de la visión que Jacob había presentado cuando huyó de su casa, desterrado y fugitivo. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo había cumplido, cómo el Señor, cómo en la hora de necesidad los ángeles habían venido a instruirle, confrontarle y protegerle. Había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Ahora, todas esas lecciones preciosas se presentaron vívidamente ante el hermano, hermana. Todo lo que tú siembres en tu casa, en tu hogar, con tus hijos, créeme, en su momento se le van a presentar vívidamente en la vida de ellos y van a ser de Dios un Dios real en la vida de ellos. Por eso la palabra de Dios dice que no regresa vacía. Vívidamente ante él, José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. No dice que ya era, que dice sería. Estaba aceptando en ese momento al Señor. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedirle que el guardián de Israel estuviera con él en el país donde ¿qué? Iba desterrada. Su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro. Y lo vemos en el caso de Potifar después. Afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad le transformó de un niño mimado que era a un hombre reflexivo, valiente y sereno. Todo lo que estaba pasando en ese momento, en esas horas. Pero dice que ahí él tomó la firme decisión entre medio de lo que estaba pasando. Los planes de Dios para cada uno de nosotros son perfectos. No sé cada uno de ustedes lo que hayan soñado desde niños, pero sí sé que Dios los puede cumplir. Vemos después a José, y no voy a ir a la palabra por el tiempo, pero después vemos a José. ¿Cómo vemos a José? Con Potifar, con la esposa. ¿Y qué pasa? El sueño aún no se cumple. ¿Y a dónde va a parar José? A la cárcel. ¿Ustedes creen que la mente todavía de José estaba que esos sueños se cumplirían? Para ser sinceros, pues lo que se miraba, lo que se avecinaba no parecía, porque todavía va. ¿Y va a dónde? A la cárcel. Quizás tú estás mirando que tus sueños no los puedes cumplir y cada vez están frustrando más y quizás ya estamos más mayores, quizás creemos que ya no lo podemos hacer, pero Dios te dio el plan, Dios te dio el sueño. Quizás es momento que lo retomes
no lo sé. No importa cómo se esté mirando, pero la situación para este joven se miraba muy mal. Pero él había tomado una decisión y resolución, permanecer fiel en toda circunstancia al Dios que su padre le había mostrado desde niño. Y eso también aplica no solo a nosotros, en esa firme decisión de permanecer fieles al Señor, sino lo que el Espíritu hace con nuestros hijos. Porque podemos habernos equivocado, hermanos, porque nos equivocamos, somos hermanos como padres. Pero Dios cumple los propósitos en sus hijos. Y si tú le mostrases a ese Dios a tus hijos, el Espíritu Santo va a hacer lo demás. Viene la cárcel. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Sacan después a José. ¿Y a dónde va a parar? ¿A dónde va a parar José? Con el rey. ¿Recordamos? ¿Y quién llega a ser José? Y después vienen los hermanos. ¿Y cómo los recibe José? Perdonándolos. La transformación de José se había dado en este lapso, donde él decidió permanecer fiel a sus 17 años y pasar de ser un niño mimado a un hombre íntegro, fiel, no solo en su vida, sino también al Señor en toda circunstancia. Los sueños tuyos, no sé dónde los tengas, pero quizás es momento que los vuelvas a agarrar. Por más ilógico que nos parezcan, si tú los has tenido de tu niñez, es porque Dios los puso ahí. La cárcel era la antesala del palacio. ¿Saben que estaba atrás del palacio la cárcel? Nosotros vamos a pasar muchas veces por la antesala del palacio y vamos a estar allá en la cárcel y el Señor nos quiere poner en el palacio, pero allá atrás está trabajando el Señor. A los 17 años se le dieron estos sueños y no eran de José, eran del Señor, hermano, hermana. Quizás los sueños que tú has tenido han sido del Señor y tú has sentido eso en tu mente. Y quizás estás atrás preparando algo en tu carácter, preparando algo en tu vida, no lo sé, para llegar ante el palacio, donde Dios cumplirá ese sueño. ¿Sabes? Hay muchos que te pudiera decir del mundo que muy mayores llegaron a hacer cosas, pero te voy a contar esto. Quizás el Señor te mandó a escribir un libro, quizás el Señor te mandó a hacer algo, un ministerio, no lo sé exactamente, pero digamos que el Señor te mandó a hacer un ministerio, digamos, y tú ocupas dinero para el ministerio. Y tú llegas al cielo y el Señor te dice, ¿qué hiciste con lo que yo te puse que tú ibas a beneficiar al mundo? Y tú le dices, no, pues Señor, no tuve dinero. Fui al banco y no me prestaron. Y el Señor te va a decir, ¿cuántas veces fuiste al banco? Yoli, María, Lupita, ¿cuántas veces fuiste al banco? Samuel, Polita, Elizabeth, Lulo, Francisco, Tránsito. ¿Cuántas veces fuiste al banco? No, pues una, Señor. Una. El dueño de Disneyland fue 70 veces rechazado en un banco. Mucha gente fue rechazada. Pero si el sueño es del Señor, insiste. Oro que cada uno de ustedes podamos, en nuestro corazón, en nuestra mente, realmente saber si el sueño viene de Dios y si estamos haciendo lo necesario para cumplir el sueño. Quizás estás atrás en la antesala del palacio. Quizás ya estás preparado, ya el Señor te moldeó.
José estaba siendo preparado 20 años desde que se le dio el sueño. Yo no sé cuándo se te dio el sueño a ti, pero sí sé que tal vez haya algo que el Señor ya quitó o haya algo que el Señor tiene que quitar en la vida de nosotros para cumplir el sueño de Él, para los propósitos divinos que cada uno de nosotros tengamos en esta tierra. Hermano, hermana, te invito a que puedas recuperar con fervor, con amor, con deseo, el sueño que tengas desde tu niñez o cuando el Padre, nuestro Padre, nos lo dio, porque serán de bendición para la demás gente. Bueno, hermanos, he terminado. Bendiciones. Gracias, hermanos.